De vuelta con mucho más de Primera Página, se incorpora la transmisión y vamos a darle la bienvenida al diputado a la Asamblea Nacional por el PSV, Eduardo Piñate, también integrante de la Dirección Nacional de esta tolda política. Diputado, buenos días, bienvenido a Primera Página, bienvenido a Globovisión. Buenos días, Gabriel. Un saludo a todos y todos los usuarios y usuarias de Globovisión. Muchos son los análisis, diputados, que se han hecho en torno a lo que ha sido el resultado de estas elecciones primarias que hizo el Partido Socialista Unido de Venezuela este domingo pasado. Usted era precandidato en el circuito número 1, donde salieron vencedores Ernesto Villegas y Freddy Bernal. ¿Cómo se siente usted, diputado, con lo que fue esta experiencia a pesar de no haber obtenido el triunfo en esta elección primaria? Me siento bien, yo estoy bien. Nosotros nos trazamos un conjunto de objetivos. En primer lugar, el partido. La revolución salió fortalecida de este proceso de elecciones primarias. La altísima participación, tomando en cuenta el tipo de elección de la que se trataba. Más de 3.162.400 personas, por lo menos en la primera información que dio Diosdado Cabello. Faltaban en ese momento 3 circuitos, 2 del estado del Tamacuro y 1 de Portuguesa. Se dice que se pudo llegar a 3.200.000. Sí, puede haber subido un tanto más, ¿no? Con eso. Yo creo que es una participación importante. Una de las principales o de los principales objetivos que teníamos planteados en este proceso de primaria era una importante movilización de electores, electoras, gente de nuestro pueblo votando. En lo personal estoy bien. Todavía no se han dicho quiénes son los suplentes. Entonces, fíjese vamos que a esperar. A propósito de eso, sí me gustaría preguntarle, diputado, porque ese día domingo, en el marco de lo que fue la jornada, el operativo que realizamos, yo entrevisté a Freddy Bernal, precandidato y que salió ganador en el circuito número 1, y le hablaba precisamente acerca de eso. ¿Qué va a pasar con los candidatos que salgan derrotados? Yo le preguntaba que si él consideraba que debían ser incluidos o en la lista del consenso que va a armar el PSV con el Polo Patriótico, o si serían considerados como suplentes. En ese caso, Freddy Bernal me decía que él consideraba que no deberían ser incluidos en el voto lista, menos en la maqueta del voto lista, porque participaron en una primaria y fueron derrotados. ¿Cuál es su opinión? ¿Cree que deberían considerarse los nombres de los candidatos que no resultaron electos para ser incluidos o en la lista o como suplentes en cualquiera de los casos? Mira, los que no ganamos, en el caso del circuito 1, por poner un ejemplo, claro, ¿no? Que era plurinominal, tenemos una determinada votación. Yo creo que ese es el primer elemento a considerar para efectos de la conformación ya de las suplencias, ¿no? En el propio circuito. Ya después, si el tema es lista o no lista, ya esa es otra decisión que, claro, en todo caso, pero no es algo que se haya definido todavía. No, eso se debatirá. Lo que sí se estableció, y lo estableció el reglamento, es que salvo esos 11 circuitos donde se votaba por 2, en el resto del país se votaba por 1, atendiendo, y que se elegían los principales, que los suplentes se escogerían, por supuesto, atendiendo a varios criterios. 1, la votación obtenida, obviamente. Claro. 2, atendiendo a los criterios de edad, género, etcétera, tendiendo hacia la paridad. Nosotros... Pero esa decisión se la está reservando la Dirección Nacional del PSV. Eso lo va a debatir la Dirección Nacional sobre la base de los elementos que tenemos en la mano. Fíjese, diputado, me gustaría una precisión antes de pasar con algunas inquietudes que tengo para usted luego de esta elección primaria, porque, bueno, mucho se habla acerca de si fueron 3.100.000 votos o no necesariamente 3.100.000 votantes. Ustedes de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela ayer estuvieron reunidos y también el domingo luego de todo este proceso. Exactamente, ¿cuál fue la cifra? ¿3.100.000 votantes o 3.100.000 votos? No, movilizamos más de 3 millones de personas a votar en el país. Más de 3 millones de personas. No solo 3.100.000 votos, es decir, pues ¿cómo se contabilizan los votos? Porque en mi circuito por mí votaron, el que votó por mí votó por otro. Entonces contabilizarían 2 en una misma persona. No, pero una misma persona podía hacer más de un voto en varios circuitos de la elección. Por eso es que puede haber diferencia en entre 11 votantes circuitos del país. No, pero eso no. Estamos hablando de 3.162.400 o 3.162.500, ¿fue que tú dijiste? 400. 400 personas. Esa fue la cifra que Dios daba, más los tres circuitos que faltaron. 3.200.000 aproximadamente. 3.200.000 personas salieron a votar ese día.
salieron a votar ese día. 3.200.000 personas, es un nivel importante de movilización. Fíjese, diputado, hubo denuncias, han circulado denuncias en torno a irrespeto presuntamente el día de la elección por parte de algunos candidatos con el tema de la propaganda, con el tema de los distintos puntos de información que se convirtieron en puntos de propaganda el día de la elección. También denuncias de movilización de aparato del Estado para coaccionar u obligar a las personas a participar en esta elección primaria. ¿Qué tiene que decir al respecto? Hay que ver las denuncias. Primero, yo he visto muy poco de eso, ¿no? Muy poco de eso. Obviamente siempre hay gente que pierde y denuncia cosas que pueden ser verdad en algunos casos. Ahora, lo determinante en este proceso electoral no fue eso. Lo determinante no es eso. Lo dominante lo dominante en este proceso electoral no son esos lunares que pudieron haber existido en alguna parte, ¿no? Que pudieron haber existido en algunos espacios, porque yo diría que todavía tenemos elementos del pasado, todavía sobreviven, pero son pocas. Esos pocos lunares no logran oscurecer la gran cantidad de luces que hubo en este proceso electoral de las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela. Lo dominante fue otra cosa, lo dominante fue la fraternidad, la transparencia, la democracia, la participación, el protagonismo de la militancia y del pueblo. Fíjese, diputado, que hubo opiniones que vinieron a propósito de esta elección primaria del lado opositor, dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática, dirigentes de distintos partidos de oposición, consideraron que fue un fracaso esta elección primaria del Partido Socialista Unido de Venezuela. Muchas personas dicen, bueno, ¿cómo es que 10 millones de personas firman con el decreto de Obama y solo 3 millones presuntamente se movilizan a esta elección primaria, denunciando que vieron centros sin colas en distintos puntos del territorio nacional, otros donde sí había personas, pero alegaban que era que porque solo había una máquina captahuella, eso retrasaba evidentemente el proceso. Ustedes en el PSV, como en la Dirección Nacional, ¿se sienten completamente satisfechos con lo que fue esta participación? Nosotros nos sentimos muy contentos. El nivel de participación superó las expectativas que teníamos, digámoslo. ¿Cuál era la expectativa que teníamos? Digámoslo así. Se había hablado incluso en un primer momento de cerca de 2 millones de votantes, ¿no? Fíjate, y te lo digo por lo siguiente, nosotros previmos 20% de los centros electorales que tiene el Consejo Nacional Electoral establecido. Ese 20% fue un factor que determinó que el proceso se hiciera lento en un momento dado y que alguna gente durara bastante tiempo haciendo colas para votar, ¿no? De repente, si nosotros hubiésemos previsto un poco más de centro, en algunos casos las colas hubiesen durado menos. Pero lo que quiero decir es que con esto, es que primero la participación es real, no hay ningún fracaso, no hay ningún fracaso. Por el contrario, si lo hablamos en términos hay un superávit, si se quiere, en términos de participación, de acuerdo a lo que nosotros inicialmente como partido nos habíamos planteado. Entonces, por el contrario, no hay ningún fracaso, lo que hay es una rotunda victoria que contrasta con los que hablan con el fracaso de las primarias y quienes hablan de fracaso de las nuestras. Fíjese, diputado, esas sí estuvieron signadas por la soledad. Desde el PSV, antes de irnos a la pausa, desde el PSV, mucho se criticó el tema de la aplicación de la figura del consenso, de la no realización de primarias de la Mesa de la Unidad en todo el territorio nacional. Sin embargo, el PSV, que sí realizó primarias en todo el territorio, también va a aplicar para 69 candidaturas a la Asamblea Nacional la figura del consenso, del acuerdo a lo interno del PSUV y también con el resto de los partidos del Polo Patriótico. ¿Han discutido ustedes en la Dirección Nacional del Partido para cuándo van a presentarle al país esta maqueta? ¿Te lo respondo ahorita? Sí, por favor. No, entendí que era después. Mira, primero, las candidaturas del PSUV están determinadas por estas primarias. Falta definir los suplentes de estos que fueron electos en estas elecciones primarias. Okay. Donde vamos un debate es con el gran polo patriótico que implican los otros partidos políticos de la alianza que empuja la revolución y las organizaciones sociales que forman parte del gran polo patriótico. Ahí vamos a un debate, una discusión para lograr la victoria perfecta. El presidente Maduro habló de una ruta hacia la victoria y el primer punto, estación, la primera tarea, digamos, de esa ruta fueron las elecciones del 28, las primarias. La segunda tarea es lograr la victoria perfecta,
la alianza perfecta, perdón, a nivel nacional, que pasa por el debate con todas las organizaciones. En ese debate con el polo patriótico, eso yo creo que ya se ha iniciado. Ese debate con el polo patriótico, con estas organizaciones, va a conducir a que tengamos gente de distintos partidos en distintas posiciones, tanto en las listas como en aquellos espacios de los circuitos que reservamos para esas alianzas. Pero ¿cómo va a ser esa distribución? Tú me preguntabas cuándo tenemos que cuándo tenemos la maqueta entera. Las inscripciones de los candidatos a la Asamblea Nacional, creo que las estableció el Consejo Nacional Electoral el día 3, a partir del día 3 de agosto. Te puedo jurar que antes del 3 de agosto tenemos ese tema resuelto. ¿Y cómo va a ser la distribución de las cuotas de participación? Por ejemplo, hay partidos que integran el polo patriótico que en anteriores oportunidades, diputado Piñate, han reclamado que el PSV como partido mayoritario siempre quiera quedarse con la mayoría de los puestos salidores del voto lista en todo el territorio nacional. Ellos reclaman desde los partidos aliados que ellos representan cerca del 30% de la votación total del chavismo. Ha dicho, entre otros, por ejemplo, el dirigente Juan Barreto, también algunos voceros del Partido Comunista. Mira, ¿cómo va a ser la distribución? No sé, eso va a formar parte del debate. ¿Cómo va a quedar al final la distribución de las distintas fuerzas que conforman el Gran Polo Patriótico en la alianza? No sé, eso lo va a determinar la discusión. Lo que es indudable son dos cosas. Uno, hay una relación de respeto, de igualdad, de democracia que debe darse en la discusión. Y dos, eso tiene que compaginarse con el hecho de que efectivamente el Partido Socialista Unido de Venezuela es el partido, digamos, que tracciona, por decirle de alguna manera, la unidad por ser el partido más fuerte en términos del más grande que hay en este momento. ¿Irían con una especie de tarjeta única oficialista, diputado? ¿Han planteado este tema o cada quien con su tarjeta partidista? No, ese tema no se ha planteado. ¿No lo han discutido todavía en la Dirección Nacional del PSUV ni en el grupo ampliado del Polo Patriótico? Entiendo que tampoco se ha discutido en el Polo Patriótico. Antes de pasar con otros temas, diputado, hablando precisamente acerca de la maqueta que usted dice que asegura que la van a presentar antes de que inicie el periodo oficial de postulaciones. Si no nos inscribimos como candidatura, ¿cómo lo más? Tiene varios días incluso después que inicie el periodo, son varios días para postular. Claro. Diputado, me llama la atención porque con la reciente resolución emanada desde el Consejo Nacional Electoral, donde se obliga a los partidos políticos a hacer postulaciones paritarias, tanto para los candidatos titulares como los suplentes en el voto lista o en el voto nominal, principales y suplentes. En el caso de no ser posible el 50-50, piden que al menos sea 60-40% para cualquiera de los sexos. En el caso del circuito número 1 de acá, del Distrito Capital, por poner un ejemplo, donde resultaron electos Ernesto Villegas y Freddy Bernal, ¿obligatoriamente tendría que haber un cambio allí en estas dos postulaciones principales? No, yo creo que no, porque yo creo que hay que verlos de conjunto. Es decir, hay que verlo en la totalidad nacional, pues. Nosotros ahorita estamos, creo que en alrededor del 30-35% de mujeres en esas postulaciones. Y luego tiene que ver con el tema de las suplencias, tiene que ver con el tema de las listas. Es decir, el tema se ve. Claro, pero el CNE también habló de candidatos principales, nominales, uninominales y por voto lista. En el caso del circuito 1, Ernesto Villegas y Freddy Bernal fueron electos en este circuito para ser candidatos nominales, pero no hay ninguna mujer. Sí, pero en el circuito 5 fue electa Jacqueline Farías y Juan Carlos Alemán. En el circuito 2 fue electa Zulay Aguirre. ¿No? Entonces, allí, viendo la cosa en su conjunto, es donde se debe establecer esa totalidad. Para ver si entiendo, ustedes interpretan que esta resolución del Consejo Nacional Electoral no es para cada circunscripción electoral en esta elección, sino para la totalidad del conjunto de las postulaciones a nivel general. Así ya ustedes están completamente seguros de que... Por lo menos yo en lo personal estoy absolutamente convencido. O sea, en ese caso entonces no habría cambio en la postulación de Ernesto Villegas y Freddy Bernal que van... No, claro que no. Nosotros vamos a pasar, antes de tocar otros temas, diputado, hay mucha participación que nos ha llegado a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina. Nuestra compañera Steninf Olivares está lista para presentarlos. Steninf. Así es, Gabriel. Le damos la bienvenida al diputado Eduardo Piñate y le agradecemos respuestas precisas para garantizar mayor participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina. El primer tuit es de Amadis Antonio, @Caracuey. Diputado Piñate, ¿usted cree que una participación bajo amenazas y coacción se puede llamar democrática y alegre? ¿Qué le contesta? No, aquí no hubo ni amenazas ni coacción a nadie. Todo el mundo votó porque quiso.
Otro tuit del señor Osvaldo Herrera. Entre 2010 y 2015 el porcentaje de votantes del PSUV creció 20% aproximadamente, mientras que la oposición un 70%. ¿Le parece un éxito? ¿Cómo es la cosa que creció la oposición? Le repito la 70% pregunta. y nosotros 20%? Entre el 2010 y 2015 el porcentaje de votantes del PSUV creció 20% aproximadamente, mientras que la oposición un 70%. ¿Le parece un éxito? Le pregunto. ¿Dónde fue eso? Porque yo entiendo que la votación de la oposición fue de menos de 500.000 personas en 33 circuitos. Nosotros en 87 circuitos tuvimos más de 3.162.000, 3.200.000 aproximadamente. Yo creo que eso es lo que hay que comparar. @CompuInjectionChara le escribe: inventarse una excusa como la guerra económica para perderla es la mayor muestra de ineficiencia que hayamos visto. ¿Qué le contesta? No, no es una excusa. Existe la guerra económica, existen otros factores, pero la guerra económica existe y la vamos a derrotar. @Nasira Cache le pregunta: ¿dónde están los 7 millones que supuestamente obtuvieron en las presidenciales? Van a salir ahora en las parlamentarias. Las elecciones del PSUV fueron elecciones primarias internas para elegir candidatos de un partido, ¿no? Y nosotros incorporamos a que participaran todas las personas inscritas en el registro electoral. Ese es el gran éxito de las primarias del PSUV, que tenemos confianza en el pueblo y no tuvimos problema en que votara todo el mundo. El señor Víctor Ribeiro le comenta: que yo sepa, el Consejo Nacional Electoral tiene que dar cifra por cantidad de votos, no de votantes como usted lo señala. ¿Qué le responde? Las cifras que dio el CNE y que hizo públicas el compañero Diosdado Cabello son las cifras que obtuvo en general la elección del día domingo, las primarias. Y sobre esa base se determinó el número o los candidatos principales a la Asamblea Nacional. El compañero presidente, primer vicepresidente del partido, no leyó con cuántos votos ganaron cada uno de los que eran precandidatos y ahora son candidatos. 3.200.000 personas sufragaron ese día, menos de 500.000 en la MUD. Comparen. El señor Luis G. @L Guaco le pregunta: que el diputado explique por qué desbloqueaban la máquina con una huella distinta a la del votante. Le preguntan. Eso no es verdad. El día de las elecciones se bloqueaba con la huella del votante. Otro tuit del señor @Víctor Batista: las primarias fueron un globo de ensayo para detectar el descontento que existe. La economía los está matando. ¿Qué le contesta? Lo que escribí en un artículo que publicamos ayer en varias páginas y seguramente va a salir hoy en Ciudad Caracas. Si hubo un voto castigo en estas primarias del PSUV, fue un voto castigo contra la burguesía y contra la oposición venezolana y contra lo que le están haciendo la guerra económica al pueblo. Es un voto castigo contra ellos que se va a expresar, por cierto, el 6 de diciembre. El señor Pedro Miguel Blanco le comenta: el pueblo es sabio y se expresó, no queremos en lista los mismos de siempre, queremos caras nuevas. ¿Qué le contesta? Esa es una aspiración legítima de cualquier persona, ese es un planteamiento del señor que hace el planteamiento y se lo respetamos. Hay bastante de eso en nosotros, ¿no? En la oposición hay, como dijo alguien, promesas importantes como Ramos Ayú, Ismael García, ¿no? Hay muchos contrastes en ese sentido, pero el señor tiene derecho a tener esa aspiración y hay mucha participación de jóvenes en los que resultaron electos en las primarias nuestras del día domingo. Diputado Piñate, por razones de tiempo le leo un tuit más del señor Álvaro de Vera. Diputado Piñate, ¿cómo es que más de 3 millones de personas votaron y los centros electorales estaban vacíos? ¿Por dónde entró esa gente? Le preguntan. Debe ser que el señor estaba en la Lagunita Country Club, yo estaba en Katia, yo vi otra cosa, yo los vi full. A propósito de lo que es este tema electoral, y como nos queda poco tiempo, le tengo solo 2 preguntas más, diputado Piñate, y una de ellas tiene que ver con esta propuesta de la renuncia anticipada. Dijo el primer vicepresidente del PSV, Diosdado Cabello, que esa propuesta que él hizo a título personal ya fue aprobada por el partido. ¿Cómo se interpreta esto de tener bajo la manga una especie de renuncia anticipada para evitar, como ellos lo han denominado, saltos de talanquera o cambios de opinión política, cuando la Constitución Nacional establece la libertad de opinión que puede tener el parlamentario o cualquier diputado a la hora de decidir o votar sobre algún tema? Nosotros, la propuesta que hizo el compañero Diosdado Cabello se aprobó en esa reunión que hubo con el presidente y
y los precandidatos, los 1.162 precandidatos y precandidatas que estábamos, que se hizo hace más de una semana en el Teatro Teresa Carreño. Ahí se aprobó. ¿Ok? Ahora, hay que implementarla, ¿no? El planteamiento concreto es que hizo el compañero es que cada diputado o diputada del Partido Socialista Unido de Venezuela, no involucra a nadie más, solo el Partido Socialista Unido de Venezuela, firme una suerte o una renuncia para tenerla en caso de que el diputado se cambie de posición ideológica y política, ¿no? Nosotros incluso en estos 5 años no tuvimos ese problema, más bien fue al revés, nos trajimos 3 de la oposición que fueron electos de la oposición para acá, ¿no? Salvo el caso de los diputados de que fueron electos por el Gato Briceño. Pero el Partido Socialista Unido de Venezuela no. Entonces, pero es una previsión sana en el caso del partido, no involucra a nadie más, y nosotros, por la parte de nuestra disciplina partidista, que es una disciplina absolutamente consciente y no impuesta, nosotros asumimos eso, nosotros vamos a firmar ese compromiso. Diputado, nos quedan 30 segundos y los utilizo rápidamente para conocer su opinión, porque para hoy fue postergada nuevamente, ya por tercera vez, la visita del presidente Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional, donde se pensaba iba a exponer la situación con el territorio Esequibo, con Guyana, con la empresa ExxonMobil. ¿Qué información tienen ustedes al respecto? ¿Por qué se ha tenido que postergar en 3 oportunidades esta visita del presidente a la Asamblea Nacional? No tengo ninguna información al respecto de la razón por la cual se ha postergado. Entiendo que hay una diplomacia dinámica que se está estableciendo y pudiera ser eso, pero sería una irresponsabilidad mía decir la causa es tal, ¿ok? Bien, agradecido, diputado Piñate, que haya tenido la gentileza para compartir estos minutos con nosotros. El diputado de la Asamblea Nacional, Eduardo Piñate, integrante de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hacemos un alto al segmento de entrevistas.